comenzando el capítulo 7 y el versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía del este, de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Poderosos ángeles de Dios detienen, aguantan los vientos de tumulto, de terrible prueba, como ya estudiamos desde anoche, que viene sobre el mundo. Hermanos, rapidito, ¿ustedes escuchan una interferencia? Sí. Si me hacen el favor y apagan los celulares para que no tenga interferencia, porque el micrófono es inalámbrico, entonces se va a escuchar un poco mejor. O modo avión que pongan. Se lo agradezco. En modo avión, si es posible. Entonces, el mundo está a punto de que se desaten los vientos de lucha, de tumulto. La mensajera del Señor lo describe de esta manera: 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo contenidas por los ángeles de Dios. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Instrumentos mortíferos de lucha se usarán, bélicos. Armadas enteras quedarán sepultadas en las grandes profundidades con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero están siendo retenidos ahora hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Veíamos esta mañana cómo el mundo va a quedar dividido en 2 bandos y todos estaremos de un lado o del otro. Lo que viene, como hemos estado hablando, es más fuerte de lo que nos imaginamos. Pero el Señor ha prometido proteger a sus hijos en ese tiempo de angustia. Amén. Dice: los ángeles están ahora sujetando
apretando los vientos de lucha para que no soplen en el mundo hasta que éste sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta, lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma humana podría describirla. Tiempo de angustia cual nunca fue. Pero hay una obra, dice aquí, que tiene que ser hecha antes que se suelten los vientos. Y esa obra es sellar, marcar, señalar a los siervos de Dios. El ángel viene colocando una marca en la frente, el sello del Dios vivo se le llama a esta marca. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego dice Juan, el apóstol, y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de las tribus de Israel. Antes de entrar en el estudio de los 144,000 sellados, quiero dejar en claro algunas cosas, ya que no todos los que estamos aquí reunidos tenemos el mismo nivel de conocimiento del libro de Apocalipsis. En primer lugar, hay un número señalado por Dios en su palabra que se le llama los 144,000 sellados. Y vamos a ver quiénes son. Dice que son los siervos de Dios. Tienen una tarea especial para realizar en este mundo. Pero quiero aclarar que no son los únicos que se van a salvar. Es un grupo especial, sí, pero no son los únicos redimidos. El Señor va a tener mucho más redimidos. Es más, miren qué interesante lo que dice aquí. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. Dios tiene joyas en medio de todas las iglesias. Entre los católicos, dice aquí, hay muchos que son cristianos muy concienzudos. Noten, entre los católicos hay muchos cristianos de corazón que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Amén. En el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Salid de Babilonia, pueblo Mío. mío. Sigue diciendo, según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios están aún en Babilonia. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no son hijos de Dios si Dios los llama pueblo mío? ¿Está claro eso? ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas me conviene
para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Así que el Señor tiene ovejas suyas que no son de un solo rebaño. Un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero mientras estemos en este mundo, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de acuerdo a la luz y al conocimiento que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pregunta la mensajera del Señor: ¿en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? La mayoría. Y responde, sin duda alguna, en las varias iglesias que componen Babilonia. Entre los católicos y entre los protestantes se encuentra actualmente la mayoría del pueblo de Dios. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de esas iglesias. Así que quiero dejar en claro, los adventistas no somos los únicos que nos vamos a salvar. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias. En segundo lugar, quiero decir que los 144,000 son sellados de entre las tribus de Israel. Hay muchos que han interpretado esto como refiriéndose al Israel literal o al Israel según la carne, el Israel físico, los descendientes del linaje de Abraham. Pero la palabra de Dios nos deja muy en claro que el Israel de Dios lo componen los fieles que son de la promesa que Dios le hizo a Abraham y que creen en esa promesa y han sido aceptados como parte de la familia de Dios porque han creído en la simiente de Abraham y son salvos por esa simiente, por el descendiente de Abraham que es Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas, en el capítulo 3, porque todos sois hijos de Dios, versículo 26, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Amén. A Abraham, versículo 16, le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes en plural, como si fuesen muchos, sino en singular. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente, dice Pablo, es Cristo. Entonces en Cristo Dios reúne una nueva familia, el Israel de Dios. Y allí mismo en Gálatas, en el capítulo 6, dice el versículo 14 al 16, lejos esté de mí en el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. Amén. Así que el Israel de Dios son los que andan según la fe en Cristo Jesús. Está claro este punto, que estamos hablando del Israel espiritual, no del Israel literal, carnal, sino del pueblo que confía en las promesas de Dios y vive por la fe en Cristo Jesús. Habiendo dicho eso, también tenemos que entender que los 144,000 sellados salen en un momento muy crucial en la historia de este mundo. Ya leímos esta mañana dónde es que surgen los 144,000. Surgen en la última generación de seres humanos que estaremos vivos en esta tierra justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ese grupo especial de siervos de Dios van a estar vivos en esta tierra cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Aparte de los 144,000, el Señor Jesús le reveló al apóstol Juan que va a haber una muchedumbre incontable que también van a estar entre los redimidos. Así que repito lo que dije al principio, los 144,000 no son los únicos que se van a salvar. Sigamos con el texto de Apocalipsis 7. Después de mencionar el grupo de los 144,000, el apóstol dice en el versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran muchedumbre, una inmensa multitud, la cual nadie podía contar. Fíjense el contraste. De los que tienen el sello del Dios vivo en sus frentes, dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de Israel. Pero de esta otra muchedumbre, dice, nadie la puede contar. Y dice, ya no dice que son sellados de Israel, ahora dice, vi una gran muchedumbre la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que hay una multitud innumerable, no de Israel, sino de todas las naciones, que están también en la presencia de Dios, delante del Cordero, y tienen palmas, símbolo de victoria. Y también tienen ropas blancas, símbolo de pureza, de salvación.
diferenciamos entre los 144.000 y la gran muchedumbre? ¿Son los mismos? ¿Qué? ¿Son el mismo grupo? No. ¿Qué? Está bien que estemos en claro en eso, porque hay muchos que dicen, no, es el mismo grupo. Unos son 144.000 porque Juan oyó el número, pero cuando Juan los vio no los podía contar, como que fuera el mismo grupo. Pero obviamente no lo son, porque ya vimos dos contrastes. Primero, que hay un número específico, mientras que los otros son innumerables. No se pueden contar. En segundo lugar, unos son sellados de Israel, los otros salen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que no son el mismo grupo. Tienen características similares. Ambos grupos están entre los redimidos. Ambos grupos. Ambos grupos tienen vestiduras blancas. Vean. Primeros Escritos, página 15. Leímos esta mañana de este mismo capítulo, mi primera visión. Dice así: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron la voz, la entendieron, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de un terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo y derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, nuestros semblantes se iluminaron refulgentes con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Anoche hablamos de esto, lo leímos. En su frente llevaban escritas estas palabras: el nombre de Dios, Nueva Jerusalén, y además una estrella brillante con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros y saludarnos fraternalmente con el ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Miren cómo sigue. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el este, donde había aparecido una nubecita negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Y luego sigue describiendo esos eventos tan llenos de significado, tan preciosos para los que esperamos la venida del Señor. Allí se escucha la palabra: ¿quién podrá
sostenerse en pie en su presencia? ¿Está mi vestidura sin manchas? Y cuando cesaron de cantar los ángeles, por un rato quedó todo en pavoroso silencio, cuando Jesús dijo: quienes tengan manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bastaos mi gracia. Al escuchar esas palabras se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar mientras la nube se seguía acercando a la tierra. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús a medida que él iba ascendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de los santos dormidos y después, alzando las manos hacia el cielo, exclamó: despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 santos vivientes exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado, y en el mismo instante fuimos transformados y nos reunimos con los que habían resucitado para encontrarnos con el Señor en el aire. Amén. Si ustedes se fijan, los 144,000 están vivos. Los otros son los que Resucitan. Dos grupos. Están vivos y los que resucitan. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó corona y nos la ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Tiene que ser un número exacto para formar un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas y sin embargo todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Los 144,000 iban vestidos con resplandeciente manto blanco que caía desde los hombros hasta los pies. Así que los 144,000 también tienen mantos blancos. Había ángeles todo en nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. ¿Cuántos días va a durar la ascensión? 7 días. Nosotros estamos en este momento, en el momento del día de la expiación, el Yom Kippur. Y todavía hay una fiesta más que no ha encontrado su cumplimiento. Las 7 fiestas del santuario se fueron cumpliendo en distintos eventos del plan de redención, pero todavía está en desarrollo ese plan de redención. Y la fiesta que aún no ha encontrado su cumplimiento es la fiesta de los tabernáculos o cabañas, Sukkot. Sukkot todavía
no se ha cumplido. Es un símbolo que va a encontrar su cumplimiento. ¿Se acuerdan la cita que vimos ayer que decía que los símbolos del santuario se cumplieron en el plan de redención, no solo en cuanto al evento que prefiguraban, sino también en cuanto a la fecha que señalaban? Y hay un detalle interesante. Eso está en el conflicto de los siglos. Dice en la página 450. Esos símbolos, los simbolizados por las 7 fiestas del santuario, que representan los 7 grandes eventos en el plan de redención, se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en el tiempo señalado. Es decir, que nosotros todavía tenemos que estar pendientes del tiempo de las fiestas. ¿Por qué? Porque se van a cumplir en la fecha señalada por la fiesta. Aquí está hablando de los símbolos relacionados con su primer advenimiento. Se cumplieron en las fechas exactas. Pero luego dice así: de igual manera, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento también deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Hay 3 fiestas en la primavera: Pascua, Ácimos y Primicias. Y hay 3 fiestas en el otoño, en el 7º mes, en Tishri: Trompetas, Yom Kippur y Tabernáculos o Sukkot, cabañas. ¿Okay? Y entre medio de las dos hay una que está solita, porque las primeras 3 se celebran todas juntas: Pascua, y al día siguiente comienzan los panes sin levadura por 7 días, y en medio de los panes sin levadura está la fiesta de las primicias. En el otoño también, todas están clustered, como se dice, juntas en torno a una fecha. En el 7º mes, trompetas, Yom Kippur y cabañas o tabernáculos. El Yom Kippur representa la purificación del santuario, el juicio. Pero después de Yom Kippur viene Sukkot, tabernáculos. Y tabernáculos se celebra por 7 días. ¿Qué representaba la fiesta de los tabernáculos? Bueno, trae un recordativo de cuando el pueblo de Israel moró en cabañas en el desierto. Por eso Dios les decía cada año, para esa fiesta, dejen sus casas y se van a ir a morar en carpas. Así que no se preocupen, aquí estamos bien. El pueblo de Israel pasó 40 años en carpas. Y la fiesta de Sukkot, de cabañas, les recordaba ese peregrinaje. Pero resulta que la fiesta de las cabañas se celebra 7 días y el 8º también es celebración santa. ¿Y cuál es el 8º día de la fiesta? Eso está en Levítico 23. Dice: 7 días habitaréis en cabañas. Y el 8º será de celebración. Y tendréis fiesta a Jehová, traeréis todo tipo de fruto delicioso. Y tendréis
una fiesta de regocijaros en la presencia de Jehová. El pueblo de Israel guardó la fiesta de las cabañas y por 7 días cada año vivía en carpas. Dejaba la comodidad de la casa y tenía que hacer enramadas y vivir en esas enramadas por 7 días para que no se olvidaran los descendientes que sus padres, sus abuelos habían vivido en carpas. Pero el 8º venía la fiesta grande, y la fiesta grande era la entrada a Canaán. Representaba cuando finalmente dejaron el peregrinaje para llegar a casa. Y el 8º día de la fiesta representaba la llegada a Canaán. De igual manera nosotros, cuando el Señor venga a buscarnos, vamos a pasar 7 días en la ascensión al cielo y vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos con el Señor. Amén. Por 7 días. Pero el 8º es la llegada a casa, donde el Señor nos va a dar la bienvenida en la Canaán celestial. Amén. Esa fiesta todavía no se ha cumplido. Y es lo próximo que viene y tiene que ver con la venida del Señor. Entonces, al terminar la obra de Cristo en el santuario, en el lugar santísimo, Él se quita sus vestiduras de sumo sacerdote y se viste con las vestiduras reales. Le colocan corona en su cabeza. Y entonces viene a buscar a su pueblo. Y por 7 días vamos a celebrar la fiesta con Él. Para ser recibido en las mansiones celestiales. Para estar para siempre con Él. Amén. Los 144.000 son los que van a estar vivos en esta tierra para ver la venida del Señor Jesús. Aparte de esos, hay una inmensa muchedumbre que nadie puede contar, que el Señor Jesús los va a llamar: despertad, despertad, moradores del polvo, y levantaos. Al ver las características de los 144.000, vamos a confirmar esto mismo. Vamos por un momento ahora, Apocalipsis capítulo 14. Ya hemos visto hasta ahora que los 144.000, en primer lugar, surgen en la última generación de seres humanos en esta tierra. Reciben el sello del Dios vivo en sus frentes. Y todavía no hemos visto lo que es el sello del Dios vivo. Lo vamos a ver mañana. Porque es bien importante el tema del sello de Dios y cómo recibir el sello de Dios en sus frentes, en nuestras frentes. Así que hemos visto que tienen el sello de Dios en su frente, que son sellados de las tribus de Israel y que surgen en el momento final, justo antes de la aparición de Cristo, porque la pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando Él aparezca? ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Y la respuesta es: vi a 144.000 que estaban en pie con el Cordero. Los que se van a mantener en pie son los 144.000. Ahora vamos a Apocalipsis 14, que nos va a añadir a estas características de este grupo especial. Dice así, 14:1 en adelante. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000. Fíjense que ya estamos leyendo por segunda vez este número. Tiene que ser importante, ya que Dios lo vuelve a mencionar en el capítulo 14 de Apocalipsis.
Y el capítulo 14, ya leímos esta mañana, allí se explica quién va a estar en pie y cómo estar preparados para verle venir en gloria. Y esto está descrito, dice la mensajera del Señor, más claramente en los mensajes de Apocalipsis 14. Pues aquí viene la explicación. 144,000 estaban con el Cordero de pie sobre el monte de Sión. Y estos 144,000 tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Y algo más. Jerusalén. Jerusalén, la ciudad. 3 cosas. El nombre del Padre, el nombre De la ciudad. del Cordero, de Cristo, y el destino, Nueva Jerusalén. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Fíjense que en Apocalipsis 7 decía que también la gran muchedumbre estaba delante del trono y delante del Cordero, pero recibieron palmas en sus manos. Pero este grupo tiene arpas en sus manos. Allí hay otra diferencia. Todos los redimidos tienen palmas de victoria en su mano, pero los 144,000 tienen arpas, porque van a cantar un canto que nadie más puede cantar. Pues obviamente es un grupo diferente, porque si son los únicos que cantan ese cántico, y es un cántico nuevo que nunca antes ha sido cantado, quiere decir que los que lo cantan son diferentes a aquellos que no lo pueden cantar, si no todos lo cantarían. Sigo leyendo. Nadie podía cantar aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando yo estudiaba el tema de los 144,000, se decía, pero ¿cómo esa característica es una característica especial? ¿Cómo identifica los 144,000? Si todos los redimidos vamos a ser redimidos de la tierra. Entonces, ¿de qué manera esto es peculiar de este grupo? Porque lo identifica diciendo que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí viene la explicación. Estos, versículo 4, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Primero dice, fueron redimidos de entre los de la tierra. Y ahora dice, fueron redimidos de entre los hombres. Uniendo las dos frases, son redimidos de entre los hombres de la tierra, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué tiene de particular esa característica? Que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Para entender lo que esto significa, tenemos que contrastarlo con otro grupo de redimidos. Y vamos a hacer el contraste. Los 144,000 son redimidos de entre los hombres de la tierra. Pero hay otro grupo de redimidos. Vamos a leerlo. En el libro de Oseas, capítulo 13.
Oseas capítulo 13 y versículo 14 dice así: de la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Fíjense que este otro grupo de redimidos son redimidos del sepulcro, mientras que los 144.000 son redimidos de entre los hombres de la tierra. Ahora ven el contraste, con solo leer el otro versículo nos aclara. Hay un grupo que son redimidos de la muerte, son sacados del sepulcro, y el otro grupo son redimidos de entre los hombres de la tierra, es decir, de los vivos, de los que están vivos en esta tierra. Ahora, estos mismos dos grupos los encontramos en muchos lugares en la Biblia. No se usa el número 144.000, como ya lo hemos leído 3 veces en la Biblia, el número 144.000, pero los mismos dos grupos se mencionan. Por ejemplo, uno de los textos más conocidos con respecto a la venida de Cristo es el de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Casi lo sabemos de memoria todos. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí están los dos grupos otra vez. Los que estemos vivos hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos a los muertos, a los que están durmiendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Otra vez los mismos dos grupos: los que están vivos en esta tierra y los que son redimidos del sepulcro. Ya lo leímos en primeros escritos. Los 144.000 santos vivientes vieron la nubecita que venía, pero cuando Jesús llegó a la tierra, la nube ya se había hecho gloriosa y los ángeles cantaban, hubo un silencio, y finalmente Cristo dijo: despertad, despertad, los que moráis en el polvo, y levantaos. Y una inmensa muchedumbre, en el conflicto de los siglos, dice que el planeta entero repercutió por las pisadas de los que salían de la tumba. Se sacudía de tantos que salieron de la tumba. El apóstol Pablo describe los mismos dos grupos en Primera de Corintios, capítulo 15. Dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos ¿qué? Dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los vivos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y a dónde está escrita? En Oseas
13:14. Sorbida es la muerte en victoria. Ahí está el otro grupo, el de los que resucitan y nosotros los vivos que seremos transformados. Les pregunto, ¿quedó claro lo de los dos grupos? Sí. Hay dos grupos de redimidos. Sí. Bueno, hay más grupos que los vamos a ir viendo. Específicamente, yo sé de 5 grupos distintos de redimidos que están mencionados en la Biblia. Pero 2 grandes grupos contrastados. Los muertos, que van a resucitar, y los vivos, que estaremos vivos para darle la bienvenida en gloria. Si esto lo hemos entendido correctamente, entonces podemos tener la corroboración del espíritu de profecía, ¿correcto? La Biblia es nuestra base, el espíritu de profecía lo corrobora. Y ahora vamos a leerlo en el libro El conflicto de los siglos, en la página, el capítulo es la liberación de los santos, pero la página es la 706 y la 707. Dice así, en el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su marca y del número de su nombre. 4 victorias. Salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su marca y del número de su nombre. 4 victorias distintas. ¿Quién es la compañía que sale victoriosa de la bestia, de su imagen, de su marca y del número de su nombre? Ahora lo sigue explicando. Con el Cordero sobre el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantan un cántico nuevo delante del trono. Un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. ¿Por qué nadie más puede cantar, ni aprender, ni cantar ese cántico? Aquí lo dice. Por la experiencia. Es un cántico de victoria. Es el cántico de Moisés y del Cordero. Un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su propia experiencia. Por eso nadie más lo puede cantar, porque ellos van a expresar a través de ese cántico la experiencia por la cual ellos pasaron. Y nadie más va a pasar por esa experiencia, solo ellos. Por eso nadie más lo puede cantar. Fíjense cómo sigue diciendo. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que fuere. Y ahora escuchen. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. Otra vez, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos.
sin gustar la muerte. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. ¿Y por qué ninguna otra compañía ha pasado por la experiencia de ellos? Escuchen. Estos son los que han venido de la grande tribulación. Ahora estamos uniendo los cabos. Comenzamos hablando de que viene una gran tribulación, pero que vamos a tener que pasar por ese, que el Señor va a estar con nosotros para darnos la victoria en medio de ese tiempo de angustia cual nunca fue. Pero los que salgamos al otro lado del túnel, porque al otro lado del túnel está la luz otra vez, y es la luz de la venida del Señor. Pero nosotros estamos de este lado, y todavía nos toca atravesar ese túnel de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y solo los 144.000 van a poder pasar ilesos por esa hora de prueba. Sigo leyendo. Estos son los que han venido de la grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor. ¿Se acuerdan el tema de esta mañana? Cuando cese la intercesión de Cristo, tendremos que vivir en este mundo cuando ya Jesús salió de allá. Y ya no hay manera de mandar los pecados para que Él los limpie. Entonces tendremos que vivir sin intercesor delante de un Dios santo y mantener nuestras ropas limpias. Sigo leyendo. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. ¿Cuáles son los juicios de Dios finales? Las 7 postreras plagas. Y los 144.000 pasan por ese periodo. ¿Por qué se le llama el cántico de Moisés? Porque los que salieron de Egipto pasaron por las plagas y fueron librados al cruzar el mar. Y al otro lado del mar cantaron el cántico de liberación. Nosotros vamos a pasar por una experiencia similar. Solo el pueblo de Israel pasó por el mar abierto delante de ellos. Solo ellos pasaron por las plagas. Pero ahora hay otra compañía en que Dios va a manifestar su poder y su brazo extendido. Y los que pasemos por esa gran tribulación, cual nunca ha habido desde que hubo gente, pero salgamos airosos al final de ese periodo de tribulación, podremos cantar el cántico que nadie más puede cantar. Sigue diciendo. Estuvieron sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, porque están sin mancha delante del trono de Dios. Por eso están delante del trono y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 y 15. Ahora, ¿notaron esa expresión? Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Ahora vean qué interesante. Esta partecita de la primera visión de Elena de White no la leímos, pero ahora se las leo. Miren lo que dice. Un parrafito solamente en la página 19.
cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz, levantando su mano dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar al templo? Los 144.000. Los 144,000. Nadie más. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Quiere decir que los 144,000 tienen algunos privilegios que los demás no tienen. Pero también vamos a tener que pasar algo que nadie ha pasado todavía, ni lo pasará jamás. Solo esa compañía va a pasar por esa experiencia. Tiempo de angustia. Fíjense qué bonito lo que sigue. El templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que yo vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria de ese mundo mejor. En las columnas del templo vi tablas de piedra en que estaban esculpidos con letras de oro los nombres de los 144,000. Y después de admirar la gloria del templo salimos y Jesús se nos adelantó para ir hacia la ciudad. Ahora los nombres de los 144,000 están esculpidos en letras de oro sobre las columnas del templo. Y los únicos que entran allí son aquellos cuyos nombres están escritos. ¿Se acuerdan del tema de anoche? Filadelfia. Vean lo que decía, es otro detalle que ahora vamos atando cabos. Apocalipsis capítulo 3 dice a Filadelfia en el versículo 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esa partecita no la habíamos mencionado, solo mencionamos la que decía: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Las 3 cosas que estaban escritas: el nombre del Padre, el nombre del Cordero y el nombre de la ciudad santa de Dios. Pero sobre el templo dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ahora, ¿ustedes saben lo que eso significa? Miren, cuando los que se mantuvieron fieles a Dios en la gran apostasía al pie del monte Sinaí, Dios estaba a punto de destruir al pueblo de Israel completo porque habían adorado al becerro de oro. Pero Moisés intercedió y Dios dijo: está bien, por amor a ti los voy a perdonar, pero ya no me van a servir en mi templo. Y los únicos que van a servir en el templo son los que no adoraron al becerro de oro. Y Moisés les dijo que dieran un paso al frente todos los que no habían participado en la apostasía. ¿Y quiénes fueron los únicos que no se habían mezclado en esa idolatría? Levitas. La tribu Los levitas. de Leví. Ahora entienden por qué esta mañana leíamos en Malaquías 3 que el Señor se sienta a refinar la plata y el oro, y dice: y Él purificará a la tribu de Leví
los 144,000 que entran en el templo y van a ser sacerdotes de Dios. ¡Wow! Cuando entraron a Canaán, todas las tribus recibieron heredad. Se dividió la tierra. Y a cada uno se le dio su heredad por tribus. Su herencia. Pero la tribu que no recibió tierra en la Canaán fue la tribu de Leví. ¿Y por qué? Porque Dios dijo, yo seré tu heredad. ¡Wow! No tienes heredad de tierra, pero Dios dice, yo soy tu heredad. Y los levitas eran los maestros del pueblo. Eran los sacerdotes del templo, eran los cantores del templo, eran los que servían en el templo continuamente y eran los únicos que podían entrar en el templo. Y ahora Dios va a tener una tribu especial, 144,000 que son los únicos que entran en el templo y no reciben heredad. Van a vivir en el templo porque dice, y nunca más saldrán de allí. ¡Wow! Vivir donde vive Jesús. Todos los redimidos van a tener su casa. Siento en defraudarles a aquellos que estaban pensando hacerse una casita al lado de un lago. Y no del dique San Roque, ¿verdad? O quizás al lado de un río en la Tierra Nueva, ¿verdad? O en un valle florido, o en una montaña. Los 144,000 no van a vivir en casas, van a vivir en el templo. Qué privilegio, porque nadie entra allí. Y nunca se separan de Cristo. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera Que va. que va. Es decir, donde Cristo da un paso, a los 144,000 van con él. Son su escolta personal. Jesús no se mueve a ninguna parte si no va acompañado de su séquito. Y ese séquito son los 144,000. Y un día Jesús dice, vamos allá, a aquella galaxia que está tan lejos, allá al otro lado del universo. Y se lleva con él a los 144,000. Van donde Cristo va. Por eso dice, siguen al Cordero doquiera que él va. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué ellos? Oh, esto es la maravilla de la maravilla. Dios va a tomar la última generación de seres humanos que vivimos en esta tierra, después de esos 6,000 años de degradación y de pecado. Es decir, va a agarrar lo peor de lo peor. La escoria. Y de esta generación, la más debilitada de la historia, que cargamos los pecados de 6,000 años de nuestros antepasados, lo traemos por herencia y por el medio ambiente en que vivimos, corrupto como nunca jamás. Esta generación, Dios va a tener no 1, ni 2, ni 10, ni 20, ni 100, ni 1000. Va a tener 144,000 que van a ser testigos que no hay excusa para no poder vivir una vida santa delante de Dios. Así como Jesús, que dijeron de él, de Nazaret puede salir algo bueno. Así como el lirio
crece en medio del fango, pero es tan blanco y puro y no se mancha del barro de donde crece. Así los 144.000 vamos a ser la generación que va a vindicar el plan de Dios y va a demostrar para todos los millones que se pierden que no hay excusa para perderse. Porque si ellos, los más débiles, la resaca, Dios pudo sacar seres humanos a su imagen y semejanza, que obedecieron hasta en el último detalle a Dios y siempre le agradaron. No va a haber excusa para decir, es que yo viví en un tiempo muy difícil. Aquí tengo los testigos, aquí están los testigos. Y lo más maravilloso es que vamos a ser sellados por tribus. Yo me salté ese pedacito, pero dice 12.000 sellados de la tribu de Judá, 12.000 sellados de la tribu de Rubén, 12.000 sellados. Y ahí va mencionando una por una las tribus. Uno dice, en un libro tan compacto y tan lleno de información como es el libro de Apocalipsis, ¿por qué Dios se toma 4 versículos largos para enumerar una por una las tribus si no son de las tribus del Israel literal? Bueno, en primer lugar, los judíos literales ni saben de qué tribu son porque se mezclaron. Pero nosotros sí vamos a saber de cuál tribu son. Porque la ciudad de Dios tiene 12 puertas. Y en esas 12 puertas están los nombres de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Y cada puerta tiene un nombre. Y cuando estemos formados en un cuadrado perfecto, 12.000, 12.000 y 12.000 un lado, 12.000, 12.000 y 12.000 el otro lado, haciendo un cuadrado perfecto, y Jesús de la orden que está registrada en Isaías 26:2. Abrid las puertas, plural, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Los 144.000 van a ir al frente, en una línea perfecta. Y usted dice, 36.000 de lado. 12.000 uno al lado del otro, en primera fila, entrando por la puerta. Usted dice, ¿cuán grande es la puerta? Pues la ciudad de Dios tiene 12.000 estadios de ancho. 12.000 estadios de ancho y de largo y de alto. Y hay 3 puertas en cada lado. Y las puertas son tan anchas porque de esas puertas está el camino que lleva hasta el centro de la ciudad. Como la ciudad está establecida, todo esto que estoy diciendo está en Apocalipsis capítulo 21, ¿ok? La ciudad se halla establecida en un cuadro perfecto, un cuadrado. Y cada puerta tiene una avenida, un bulevar gigantesco. Todas convergen en el centro. Es decir, del medio de un lado de la ciudad, de uno de los muros, en el medio hay una puerta. Y esa puerta va derechito hasta el centro de la ciudad. Y la que está del otro lado de la ciudad viene derechito hasta el centro y se encuentran. Y las otras 2 también se encuentran. Pero las otras vienen en diagonal, porque hay 2 puertas más a cada lado. Y esas vienen y se encuentran perfectamente en el centro. Y cuando los redimidos entremos a la ciudad eterna de Dios, cada uno va a entrar por la puerta que le corresponde según el nombre que trae escrito en la frente, porque es el nombre del Padre y del Cordero y de la nueva
Jerusalén. Pero ese nombre tiene referencia con la puerta por donde vamos a entrar. Y usted dice, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué significa esto de 12 tribus y sellados por tribu y una puerta para cada uno? ¿Ustedes saben a qué tribu pertenece? ¿No? ¿Y cómo van a saber por cuál puerta? ¿Saben que nosotros podemos identificar nuestra tribu? Y no son tribus genéticamente hablando, tienen que ver con nuestros caracteres. Sí, los sociólogos o los psicólogos de la naturaleza humana, los que estudian la sociología de los pueblos, identifican 4 temperamentos básicos. Sanguíneo, colérico, melancólico, Flemático. flemático. Dicen que son 4 los temperamentos básicos. Pero se según combinan. la Biblia, no son 4. Son 12. Son 12 tipos de caracteres o temperamentos diferentes. Cada uno con sus fortalezas, pero también con sus Debilidades. debilidades. Pero todos los que entremos por la ciudad de Dios, ya lo leímos, al que venciere, vamos a ser vencedores. ¿Por qué somos sellados de las tribus de Israel? ¿Qué quiere decir Israel? Vencedor. 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 Luchó y venció. A Jacob se le cambió el nombre. El nombre que le pusieron era Jacob, que quiere decir embustero, mentiroso. Eso es lo que quiere decir Jacob. No es un nombre muy bonito. Pero cuando luchó y venció con Dios, esos graves defectos de carácter que él tenía, que lo habían llevado a los problemas en que él estaba metido por su carácter, Dios le cambió el nombre y le dijo, no se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel. Israel. ¿Y cuándo le cambió el nombre? En la noche de lucha que peleó en Peniel. Y salió de allí un nuevo hombre, transformado. Qué interesante que acabamos de leer que los 144,000 vamos a pasar por la grande tribulación y hemos de pasar por el tiempo de angustia De Jacob. de Jacob. Ahí está la conexión. Tenemos que pasar por la noche de lucha para que nuestro nombre sea cambiado y se nos dé un nuevo nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y ese nuevo nombre, eso está en Apocalipsis. Ustedes me miran como que estoy hablando en otro idioma, como que nunca escucharon esto. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice. Al que venciere, versículo 17 de Apocalipsis 2, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero también Cristo recibió un nombre nuevo. Cuando Él salió triunfante del pecado de este mundo, tomó una naturaleza como la nuestra y sin embargo venció. Y miren lo que dice de Él, Apocalipsis 19. Dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él
mismo. Y los que venceremos, recibiremos una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita un nuevo nombre que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y los 144,000 tendrán el nombre nuevo de Cristo. Y ese nombre nuevo tiene relación con el nombre nuevo que nosotros recibiremos. ¡Wow! Todo esto es sumamente interesante. ¿Quieren poder identificar su tribu? Vengan mañana. No vale. La quitan. Mañana vamos a ver por qué somos sellados por tribus. Porque estamos hablando de los 144,000. Y si bien nos toca un túnel por el cual pasar y quisiéramos saber todo lo que viene, y está revelado para nosotros. Ninguna otra generación ha tenido tanta luz sobre los eventos finales como nosotros. Pero repito lo que dije ayer y hoy. ¿De qué nos sirve conocer todos los detalles de lo que viene si no estamos ¿qué? Preparados. Y para poder salir airosos, tenemos que ser parte de los 144,000, porque si estamos vivos cuando Jesús viene de regreso, no es una opción estar entre los 144,000. Es una necesidad, porque no hay otro grupo vivo. Ahora, si nos toca morir, está bien, estaremos en la gran muchedumbre de los que van a resucitar del sepulcro. Pero también ellos van a entrar por una de las puertas, no por todas, ni por una sola. Los 144,000 van al frente, 12,000, pero detrás de ellos vienen todos los redimidos. Ellos son la escolta al frente, son la primera línea de los testigos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Pero detrás de ellos, todos los redimidos nos vamos, o se van, porque yo quiero estar en primera fila. No porque anhelo ser mejor que los demás. Solo le pido la gracia al Señor para poderme mantener en pie. ¿Okay? Y si el Señor me da esa gracia de poder estar en pie cuando Él venga. Fíjense que no hemos visto todos los privilegios de los 144,000 todavía. Dijimos que van a ser la escolta individual, personal, exclusiva de Cristo. Tienen otro privilegio en la coronación de Cristo, cuando Él sea coronado finalmente, cuando se termine todo el plan de redención y Él vuelva a ser como antes de que comenzó el plan de redención. Me entendió mal. Dice que llegó la hora de que nos vayamos. Es que ya tienen frío ustedes. Bien. Los 144,000 van a estar también en primera fila en la coronación de Cristo. Cuando Él sea coronado y reciba el mismo lugar que Él tenía desde toda la eternidad con el Padre. Y se acabe el plan de redención. Los 144,000 estarán en primera fila para la coronación de Cristo. Detrás de ellos viene otro grupo y detrás de ellos otro grupo. Y está todo mencionado en detalle, los grupos. Ustedes saben que hay otro grupo especial que es el de los mártires. Y los mártires van a ser distinguidos porque también, igual que todos los redimidos, tienen ropa blanca que cae desde los hombros hasta los pies, pero en el borde de sus vestidos tienen una franja de color carmesí.
color rojo. Y cuando uno de esos que traen el manto blanco y dice que sus coronas son tan brillantes que casi no las pueden mirar porque están tan cuajadas de estrellas. Y Elena de White dice, yo le pregunté a Jesús, ¿quiénes eran esos que tenían el borde rojo en sus vestiduras y las coronas tan llenas de estrellas? Y dice que Jesús le dijo, son los mártires que dieron su sangre por mí. Y las coronas tan cuajadas de estrellas es por tantas almas que por el testimonio de ellos se ganaron. Cuando uno de esos pase por una de las calles del cielo, todos los demás de redimidos van a decir, ahí viene el mártir. Pasa, mi hermano, porque está distinguido por toda la eternidad con un borde de color sangre, porque dio su sangre por Cristo. Pero los 144.000 van con Jesús. Y donde Jesús pasa, pasan ellos. Es privilegio. Es privilegio. Mañana seguimos hablando. Mañana seguimos estudiando este tema tan fascinante. Y les voy a explicar algo. Mañana. Sobre la gran muchedumbre y los 144.000. Porque resulta que hay muchos que se confunden cuando dice ahí en Apocalipsis 7, y estos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Pero la gente dice, pero están hablando de la gran muchedumbre de ropas blancas. No, eso lo vamos a ver.